Y me da mucho gusto que está acá en la cabina, ya lo extrañamos, Pedro Canaval. Él es socio de Baker Tilly en México. Para hablar, pues lo estábamos comentando antes de entrar al aire, estimado Pedro, el volumen de información, pues hay demasiados temas y hay unos que van pasando de largo, pero que son muy relevantes. Evidentemente, además, para un país como este, que es un país esencialmente, bueno, de muchas cosas, porque tenemos sector turístico, agronegocios, etcétera, pero el componente individual más importante, pues tiene que ver con el sector manufacturero y obviamente un país muy abierto al mundo, con muchos acuerdos comerciales y eso pues le da mucha visibilidad e impacto, por supuesto, a las finanzas públicas, a los precios que tú y yo pagamos, pues a la ley aduanera. Bienvenido. Hombre, gracias. Primero que nada, buenos días, Rodrigo, al auditorio. Vaya un reconocimiento y agradecimiento a las familias de los elementos de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Guardia Nacional, por sus acciones, hace un poco más de 10 días. En nombre de todo el personal de Baker Tilly, nuestro cariño y reconocimiento a las familias que dieron un hijo, un sobrino, un nieto a favor de la paz de nuestro país. Sí, sin duda, la verdad es que es y qué bueno que haces el reconocimiento porque creo que más allá de las interpretaciones, los discursos en Estados Unidos, acá, etcétera, pues son personas, tú los conoces bien porque además en tu trayectoria, pues has tenido interacción, digamos, con estos mexicanos entregados, de verdad lo digo, pues que digamos, en su corazón está servir a México y esto es real. Claro. Y esa es la expresión de repente máxima. se pierde lo importante que Exactamente. es esto. Así es que nuestro agradecimiento. Y bueno, bien decías, Rodrigo, y hace un momento en el primer segmento comentabas del informe de las finanzas públicas presentado y tiene concatenación con lo que vamos a comentar y se ha pasado de, pues no de noche, pero sí a segundo plano, algo muy relevante para el país que es la reforma a todo el sistema aduanero mexicano, que yo diría que desde el 7 de noviembre del año pasado que se publicaron las reformas al Código Fiscal, a la ley aduanera, ley de impuesto de la renta, IVA, en fin, todo lo que fue el paquete, pues no decirle reforma fiscal, pero sí reforma en materia de facultades. Y esto fue ley aduanera, recientemente el reglamento interior, el reglamento de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Entonces, todo el paquete jurídico, normativo del sistema aduanero ha sido reformado. Y lo que se está percibiendo, y vale la pena hacer esta radiografía, Rodrigo, fíjate, así como comentabas de la recaudación aumentada en ISR, IVA, IEPS, etcétera, las aduanas del país el año pasado recaudaron 1.4 billones de pesos. Esto es 15.5% más que el año anterior, es significativo y es un récord. Y recordar que la principal fuente de ingresos por concepto de IVA en el país proviene de las aduanas en más de un 70%. Que estoy viendo el dato de enero, nada más para actualizarlo, 14.4% por importaciones. Es correcto. Creció a tasa anual. Exactamente, y es ahí donde viene la razón del récord de recaudación en materia de aduanas. Nuestras 50 aduanas que están distribuidas de manera muy estratégica y vale la pena hacer la distinción de lo que son las aduanas interiores, marítimas y fronterizas. Por ejemplo, en el caso de las aduanas interiores, solamente Guadalajara, Monterrey, el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Toluca y Querétaro, que son aduanas de mensajería, aeroespacial, y todo lo que son las aéreas principalmente, que son 12. Solamente estas 6 aduanas recaudaron el 85% del total de lo que son las aduanas interiores. Pero es importante dimensionar el volumen de operaciones, porque es una pregunta que luego nos hacemos. ¿Cuántas operaciones de comercio exterior hay en el país al año? Más de 25 millones de operaciones en un año. Esto es lo que genera la recaudación. Pasando a las aduanas. Hay una pregunta nada más. Las interiores, ¿cómo funciona? Es decir, ¿llega la mercancía por avión? Es que en el sector aeroespacial, por ejemplo, en Querétaro, lo que mencionabas, pues a veces sí vale la pena el costo. O sea, se paga solo, digamos, si lo traes por avión, pero habrá otras que no. Y ahí funciona el mecanismo en donde llegan a un puerto, entran, digamos, con un papel especial y ya se tramita en la aduana interna. Bueno, un caso específico puede ser el ferroviario, ¿no? La aduana interior de la Ciudad de México, que es conocida como Pantaco. Ahí es donde llega el ferrocarril
y ahí es donde se desaduana la mercancía. O sea, es una aduana interior. Claro, bien. ¿No? Entonces, en la frontera no hacen la modulación, sino hasta el destino, bien, que es la aduana de la Ciudad de México. Y bueno, pasando a las marítimas, fíjate, es muy interesante. Solamente Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Altamira concentran el 85% de las operaciones marítimas, que son 2.3 millones de operaciones al año. Hay 17 aduanas marítimas, estas son 4. En el caso de las fronterizas, que como tú bien sabes, y Nuevo Laredo es la estrella pues yo diría de la América, ¿no? Sí. Laredo, Tijuana, Juárez, Reynosa, Nogales y Piedras Negras concentran el 80.7% de las operaciones, con 11.7 millones de operaciones al año. Y supongo, ¿cuántas? 11.7 millones exacto, de las 25 millones de operaciones. O sea, claro, estamos hablando del 40% sí, del total de las operaciones, ¿no? Esa era mi pregunta, exacto. Y son 21 aduanas fronterizas. Entonces, bueno, dando esta radiografía, podemos pasar a cuáles fueron las motivaciones de esta transformación aduanera, porque no estamos hablando de una simple reforma, estamos hablando de que el corazón de la reforma es el expediente electrónico. Y ahora hay 3 actores en vez de 2 en el tema aduanero. La Autoridad Fiscal Aduanera, que es el SAT, obviamente la Autoridad Aduanera, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, pero se suma a este esfuerzo modernizador la Agencia de Transformación Digital e Innovación Tecnológica, que, como decía yo, el corazón de la reforma es el expediente electrónico, con toda una serie de medidas para digitalizar de manera obligatoria, utilizar el sistema electrónico aduanero y generar una trazabilidad clara y transparente de una operación de comercio exterior. Porque lo que se está combatiendo aquí, y es evidente y anunciado por la autoridad, es la simulación de operaciones. Y en todo este concierto de actores de comercio exterior, pues está obviamente el importador, pero muchos otros alrededor, transportistas, navieras, líneas aéreas, almacenes, recintos fiscalizados y agentes aduanales, que hubo una reforma muy profunda en la responsabilidad que el agente aduanal, y quiero hacer el comentario que el agente aduanal es un particular que ejerce una patente otorgada por el Estado mexicano para poder clasificar las mercancías y con esa clasificación generar pues cuáles son de riesgo y sujetas de revisión y cuál es el cálculo de contribuciones de comercio exterior que se le tiene que aplicar a esa mercancía. Y ahí es donde, bueno, hay más de 25,000 fracciones arancelarias, que es un sistema armonizado en todo el mundo, que, bueno, pues técnicamente se tiene que llevar de alto nivel de especialización. Entonces, esta reforma, te insisto, viene a transformar el sistema aduanero mexicano y creo que las empresas no están teniendo la información suficiente en donde podemos ver que la autoridad fiscal y aduanera se está integrando en una fiscalización transversal. Entonces, si tú no tienes un cumplimiento correcto en materia fiscal de impuestos internos, no presentas una declaración mensual, una declaración anual, inmediatamente corres el riesgo de que te suspendan el padrón de importadores. Y esto se está dando por una falta de previsión y de uso de tecnología de manera intensiva para prevenir este tipo de contingencias y no estar viendo cómo resolvemos cuando la carga ya está atorada en una aduana, ¿no? Lo que genera, bueno, altos costos de almacenaje, demoras en transporte, cosas de este tipo, ¿no? Pedro, vamos a hacer un corte. Regresamos, es un tema fundamental porque, como dices, hay puntos ciegos y si no ciegos, por lo menos que hasta hoy son invisibles y típico a veces en nuestro país, pues ya que está el problema enfrente es cuando hay que reaccionar. Y por eso hay que escucharte porque pues justo hay que prevenir, sobre todo porque va arrancando el año y conforme vaya avanzando, pues vamos a empezar a ver más complejidad y más incidencia de este tipo de asuntos. Esta mañana está con nosotros Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, hablando pues de la transformación aduanera, que además creo, Pedro, es fundamental porque en la revisión, renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá a la que vamos, claramente hay flancos de preocupación de la Unión Americana en donde mercancía de China está llegando a México. De ahí se detonaron todas estas fracciones arancelarias. En esencia, es la respuesta. Aunque, pues obviamente la Secretaría de Economía dice, no, es con los países que no tenemos tratados, se llama China.
no tenemos tratado. En más del 80% Exacto. Y con el cual, pues, es nuestro segundo socio comercial por volumen. Pero eso te lleva a la segunda instancia, que es el contrabando. Porque tú puedes decir, tengo las leyes perfectas, si no sirve de nada, si no tienes un buen control en las aduanas, que siempre ha sido un tema muy complicado para este país. Y a partir de ahí, si logramos eso, pues vamos a tener mucho más certeza, digamos, en nuestra relación con Estados Unidos y sobre todo una competencia justa también, ¿no? Porque obviamente tú estás en diálogo intenso con muchos de los clientes, etcétera, con muchas empresas, te dicen, no, pues es que es complicado cuando compites contra alguien que importó no importó, lo trajo de contrabando. Contrabando, abate costos de manera artificial, ¿no? Exacto. Sí, oye, por cierto, muy interesante va a ser este año ver cuánto recaudamos por materia de aranceles, ¿no? Sí. Estas 1,463 fracciones a las cuales se les puso un arancel entre el 5 y el 50% para, como dices, países con los que no tenemos tratado de libre comercio, habrá que ver qué recaudación adicional se obtiene de ahí, insospechada. Porque nunca lo hemos hecho, ¿no? Quizás o lo que voy intuyendo y con charlas que he tenido, pues se importó un montón de inventario hasta diciembre. Y todavía nos vamos a dar cuenta, yo creo que hasta el segundo semestre de este año. Sí, bueno, el presidente Trump muchas veces presume pues más de 200 mil millones de dólares el año pasado. Que ahora va a tener que regresar 170. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo también creo. Ya ves que la Corte le falló en contra por haber utilizado la ley de poderes especiales en emergencia económica. Pero pues la Corte lo que le dijo es, bueno, ese no es el mecanismo jurídico, es otro. Bueno, pues es otro. Exacto, y ya. Sí, no pasa nada, ¿no? Va a ser largo del litigio ese. Pero bueno, nos interesa México. Claro. Y estamos hablando del transporte, que es relevante, ¿no? Sí, y puntos ciegos. Sí, claro. En este eslabón de los actores de comercio exterior, normalmente en la cadena de control fiscal, por llamarlo pues por su nombre, el transporte es el punto débil. Y por eso desde hace varios años se estableció el complemento carta-aporte. Este complemento del CFDI te permite saber quién es el importador, quién exportó, de dónde viene, qué aduana entró, a dónde va, por dónde va a pasar, la ruta, el chofer, todas las características de la carga. Esto tiene beneficios pues para tres partes principalmente. Obviamente para el fisco, pues para el país en materia de seguridad y obviamente para las empresas. Las empresas hoy, y se entiende, lo ven como una carga adicional, ¿no? Porque ¿cómo va a ir quizá un chofer de un tractocamión con un montón de papeles que acrediten la legal estancia y propiedad de la mercancía que transporta? Que además pues no es una especialidad, no es su especialidad, su especialidad es manejar. No vamos a poner abogados o contadores o especialistas en comercio exterior a manejar los tractocamiones. Que por cierto es una mano de obra escasa ahora. Sí, y más ahora, porque además la verdad había un grupo de transportes, lo digo muy breve, que pues por ahí tengo la cifra, se quemaron muchísimos camiones, hay desaparecidos, hablando de todo este asunto que ocurrió con respecto a Nemesio Ceguera, y que es de alto riesgo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema y mucho talento se va a Estados Unidos. Es decir, se dan a transportistas, por más que Trump ha tomado algunas medidas, pues está dando un tiro en el pie porque faltan operadores de tractocamión. Si no nos va bien, nos vamos a manejar tractocamión. Exacto, sí. Buen negocio. Entonces, conozco a varios transportistas, a Palos Garza, les mando un abrazo. Y ahí están los de tracción, son otros. En fin, bueno, luego te cuento. Es buen tema. Sí. Bueno, decía yo que, la cuestión tecnológica es la que va a poder resolver que en tiempo real una carga, por el medio de transporte que se trate, pueda tener trazabilidad clara para, como decíamos, de dónde es, de quién es, para dónde va, destino, rutas, cantidad de mercancías, si son vehículos, las características de los vehículos, si son ya importados nacionalmente, a lo mejor ya están vendidos a alguna agencia distribuidora. Entonces, todo esto es un mensaje para las empresas que tienen transporte, no solo para las transportistas, sino para quienes usan el servicio tercerizado de transporte, que es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo adicional para poderlos revestir de este mecanismo preventivo que, insisto, tiene que ser a fuerza por medio del uso intensivo de tecnología. El Código Fiscal se reformó, ya permite también el uso de varios mecanismos de este tipo y hay un desafío institucional muy importante para la autoridad que tiene que malabarear, imagínate, simultáneamente 6 prioridades: simplificación administrativa, el control, la recaudación, la seguridad nacional, la cooperación internacional y el combate a la corrupción, que es lo que se ha
Claro. anunciado de manera insistente, ¿no? Si viene una empresa, por ejemplo, de consumo contigo y te dice, ¿qué le tengo que preguntar? Porque normalmente, pues todo se administra, ¿no? Y se abren nuevos flancos. ¿Cuál sería la pregunta que le tienen que hacer a su compañía de proveeduría logística? Bueno, lo primero que tienen que hacer es conocer correctamente a su proveedor, Sí. construir un expediente electrónico robusto con todos los requisitos que la ley establece. Ahora, la manifestación de valor en aduanas viene a fortalecer este conocimiento de la información y se construye a través de una serie de documentos que el artículo 81 del reglamento establece cuáles son, ¿no? Los contratos, el pedimento, los FDIs, todo lo que dijimos, conocimiento de embarque, el BL, en fin. El construir un expediente electrónico a través de mecanismos inteligentes, porque la información está, Rodrigo. Sí. Lo único que hay que hacer es recopilarla, administrarla y explotarla correctamente, que ahora con inteligencia artificial pues hay todas las opciones. Entonces, bueno, es organizarse. El mensaje para las empresas es hay que organizarse, hay que tener un expediente electrónico muy bien establecido, muy fortalecido, que haga claridad en la trazabilidad de la mercancía y que eso pueda evitar que haya actos de autoridad, ejercicio de facultades que puedan generar un embargo, suspensión de sellos digitales, suspensión de padrón de importadores. Entonces, bueno, en Baker Tilly tenemos todo este bagaje de servicios que puede permitir a las empresas construir correcto mecanismo de control de información para prevenir y conocer, además conocer la operación interna, ¿no? Para abatir costos y otras muchas cosas. Sí, creo que muy relevante y sobre todo, pues quizás volver a los que nos están escuchando, que están en una posición de liderazgo, o los que están también escuchan mucho porque se levantan bien temprano, los que están justamente en comercio exterior, pues quizás ir a visitar, digamos, simplemente a revisar. Normalmente las empresas de logística tendrán esto muy, muy claro, pero simplemente más vale la pena decir, oye, ¿cómo está el expediente? Tiene estos componentes que acabamos de escuchar, y a partir de ahí, bueno, pues seguir. Además hay en la reforma un fortalecimiento de acciones en materia de sanciones, especialmente multas, y judicializar expedientes en materia penal, que pues eso no es por amargar la mañana, pero es algo no deseable en ningún caso, ¿no? Dele un trago a su café y pregunte. Póngale azúcar a su café y o haga más ejercicio y corra más rápido. Exacto. Pero entonces es muy importante no perder de vista estos elementos, Rodrigo. Pedro, como siempre, un gusto, muy útil lo que nos has contado y sobre todo, bueno, pues incluso ya cuadrando el número de cómo crecieron las importaciones y observar cómo se va a comportar. Me refiero a la recaudación tributaria. Va a ser un año muy interesante el 2026 por muchas razones, incluido el TEMEC, aranceles, en fin. Gracias, Rodrigo. Que se va sumando. Gracias, Pedro. BakerTilly.mx, que nos busca. Gracias. Ahí escuchó a Pedro Canaval, socio de Baker Tilly.